personal, por ejemplo, ¿no? Mi hija mayor tiene 6 años, este año ha terminado primero de primaria, ¿no? Entonces, lo que es el paso de infantil a primaria ha sido ¡buah! Tremendo, claro. Yo, desde ese primer día que tuve la reunión en el aula de inicio de curso y tú ves el aula, el contexto, en la que no hay color, en la que no hay espacio de juego, en el que hay un rinconcito con un corcho que te dicen esto en el primer trimestre desaparece, porque los niños se tienen que ir preparando para lo que viene después. Eso en un primero de primaria. Y en el que tú ves que el ritmo, ¿no?, cotidiano pues es a base de hacer fichas y fichas y fichas. Quien termina rapidito la ficha juega un ratito, quien no termina la ficha encima tiene el castigo por privación de que no tiene ese rato para jugar y encima lleva más fichas a casa, en unas fotocopias de malísima calidad que tampoco resultan atractivas ni... Entonces verás, y parto de la base que estoy satisfecha con el centro en el que están escolarizadas, ¿no? Pero me encuentro con esa realidad y poco menos que se te caen 2 lagrimones, ¿no? Porque dices tú, ay Dios mío, digo, está en primero de primaria, que si es que tiene 6 años, si es que esto la va a motivar, y a mi hija particularmente le gusta, ¿no? Y le gusta el cole y hace, y es responsable y tal, pero me imagino otros tantos niños que desde primero de primaria creo que los están frustrando, les están quitando las ganas y es un encorsetar tanto la educación que yo digo... Pues me estás planteando el tránsito de la educación infantil a primaria, ¿qué es? ¿Un puente o un abismo? Y desgraciadamente, en muchos casos, no en todos, porque realmente hay centros donde hay un planteamiento que hay una reflexión global de centro, entonces hay una continuidad en la línea del centro. Desgraciadamente esto en la pública parece que en la pública estamos condenados a que esto no se pueda dar, no entiendo por qué, pero bueno. ¿Qué sucede? Pues que realmente para los niños el paso de infantil a primaria significa, entre otras cosas, por ejemplo, la pérdida del suelo como espacio pedagógico. Los niños en infantil pasan mucho tiempo en el suelo, pero es que en primero también tiene que haber mucho. Yo estuve, los 2 primeros años que yo tuve primero y segundo, las 2 primeras horas y media de clase yo las tenía en el suelo, siempre, primero y segundo. Desaparecen los rincones, desaparece el juego como espacio de aprendizaje, el juego se convierte en el premio final si haces la tarea que se te ha encomendado, una tarea que ya vive como una tarea que no tiene ese componente lúdico, tiene la tarea es trabajo, ya desde los 6 años estamos empezando a que un adulto cuando sea mayor no disfrute de su trabajo o no pueda encontrar cuál es mi trabajo en el que yo disfrute, porque ya desde pequeño estamos haciendo esa escisión. Volvemos a lo que decíamos antes, todo está dividido, todo está enfrentado, ¿no? Ahora es trabajo, ahora es juego, ¿no? No, es que el trabajo tiene que tener un componente lúdico, porque en el trabajo uno tiene que realizarse, uno tiene que crecer, uno tiene que ser feliz en el trabajo. Y esta sociedad, desgraciadamente, lo hemos organizado tan mal que no posibilita que las personas vayan descubriendo cuál es ese espacio de trabajo donde voy a servir a la sociedad, lo que te decía antes, de esta sintonía que yo siento ahora, que yo siento este gozo pleno porque en el trabajo que hago para el mundo, que yo siento que es un regalo, que realmente es un regalo para la vida, yo al mismo tiempo recibo ese regalo para mí porque a mí me colma ese trabajo, a mí me realiza ese trabajo. Y siento que no todo el mundo puede hacerlo, y siento que todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tenía que tener los derechos de la ONU, reconocido, hay un derecho que no tienen los niños reconocidos, y es el derecho al tiempo que necesitan para madurar, al tiempo que necesitan. El tiempo no está recogido en ningún sitio, el derecho al tiempo. No se le puede forzar a un niño a un tiempo diferente a su propio ritmo. ¿Pero por qué? ¿De dónde esa presión del tiempo? Y no está reconocido el derecho al tiempo. Con lo cual habría que replantearse todos los modelos horarios que tenemos en la escuela y en la vida en general, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? No lo plantea muy bien. Pues dice, no, es que ya le han dicho que esto lo tiene que hacer ya para prepararlo. Cuando yo explico, cuando hablo del descanser y hablo de las estaciones del año, yo digo, escucho las palabras, ¿no? La estación es la acción de estar. Entonces yo voy planteando que cada estación del año no solo es un cambio climatológico, no solo un cambio de clima, es un cambio de tiempo con mayúscula. Este es un problema de nuestra cultura. El hombre del tiempo es el meteorólogo, antes era el filósofo y el poeta, ¿no? No, porque nos han secuestrado el tiempo también.
No solamente porque no tenemos tiempo, sino porque nos han secuestrado el sentido profundo del tiempo. Esto es algo que un maestro tiene que recuperar. El tiempo no puede estar medido en la escuela por horas, por cronómetros, por unidades de tiempo muy cortas. Tiene que estar medido por entrega, por un latido mucho más hondo del tiempo, en la que el maestro sirve que en esa hora de tiempo ya no es el dios Cronos, cronómetro, sino el kairos, oportunidad de ser un momento en el que yo me entrego a la vida a través de estos niños, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que la mejor forma de preparar una estación no es adelantarla, sino vivir plenamente la anterior. O sea, la mejor forma de preparar la primavera es vivir plenamente el invierno. Es decir, estar en el tiempo del invierno en lo que corresponde al invierno: recogimiento, lentificación, quietud, reducir al máximo los viajes, los desplazamientos, las actividades. Hay que estar bajo mínimos, en invierno hay que estar hibernando. Es el tiempo de la lectura, de la reflexión, de la recarga, de estar en casa. Nos ayuda también el tiempo de fuera, porque el frío nos invita a estar más recogidos, ¿no? Pero si yo estoy en pleno invierno, pues en una dinámica totalmente frenética hacia afuera, en un activismo desenfrenado continuamente hacia afuera, pues resultará que cuando llegue la primavera no habrá un renacimiento, no estarás naciendo nada nuevo, será una continuación, una prolongación de lo mismo. Entonces, esto mismo lo llevo ahora al ámbito educativo y digo, la mejor forma de preparar a los niños para la secundaria no es secundarizar la primaria. La mejor forma de preparar a los niños para la educación primaria no es adelantarlo en la educación infantil. Dicho de otra manera, la mejor forma de preparar a un niño para la primaria es que la educación infantil viva plenamente lo que corresponde a su etapa. No se trata de adelantar etapas, no se trata de quemar etapas, sino de vivir plenamente lo de cada etapa. Pero si es verdad, tú en eso como madre lo ves, pero yo también te quiero colocar ahora en la mirada del maestro, la situación del maestro. O sea, hay muchos maestros que sienten la presión de la familia, ya no solamente social, que es una presión más global, más general, que está ahí también como una mole, ¿no? Es ya también la presión inmediata de las prisas de algunos padres. Porque si yo, maestro de infantil, ¿vale?, me dedico todos los años de infantil a que los niños no hagan ficha. Tú imagínate que llega tu hijo a tu casa y no lleva ni una ficha. Hemos estado todo el día haciendo dinámicas expresivas, corporales, relacionales, pero no lleva nada escrito. Tú piensas que el maestro no hace nada, que el niño está todo el día jugando. ¿Qué le va a pasar al niño cuando entre en primero? Entonces, también en la familia entra esa angustia y muchas veces las familias presionan a los maestros para adelantar los procesos. Que el niño lea cuanto antes mejor, que el niño ya sepa cuanto antes mejor. Ahí ha habido una especie de fenómeno en la que hemos entendido mal, creo yo, las potencialidades tremendas con las que vienen los niños. Eso para mí es una evidencia. Los niños cada vez vienen más potentes, a todos los niveles, con una energía tremenda. Por eso no es que sean hiperactivos, que habrá alguno hiperactivo, yo no digo que no, pero la mayoría no es que sean hiperactivos, la mayoría es que vienen con una cantidad de energía que nosotros no sabemos encauzar. Nuestra forma de organizar los espacios, los tiempos, la vida, las actividades, no permite que esa energía de los niños se encauce, la reprimimos y en ese principio de acción-reacción el niño explota, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que hemos entendido que el que los niños tengan estas capacidades, pues tenemos que hacer ya niños con 7 años que son ya pequeños Mozart, pequeños Beethoven, pequeñas Pavlova, pequeños Maradona. Es decir, queremos ya que los niños destaquen en todo. A veces incluso se da una cosa que para mí es un poco paradójica, ¿no? Hay niños que aparecen con una sobredotación intelectual y se les lleva a sitios donde les sobredotan más todavía de lo que ya están sobrados, ¿no? Claro, va a ser una persona con una sobredotación intelectual impresionante, pero unas carencias tremendas en lo relacional, en lo emocional. Pues si ya el niño viene sobrado de esto, abordemos aspectos que le equilibren como ser humano y como persona, ¿no? Lo emocional no viene a desbancar a lo intelectual. Yo creo que es una puerta que se nos abre para recolocar las cosas en su sitio. Entonces, a veces, por ejemplo, con la lectoescritura es algo muy evidente. Hay una presión, en esto ha habido un deterioro en muchos sitios. O sea, antes la educación infantil era crear las condiciones madurativas del niño, de actitudes, de prerequisitos, para que cuando entrara en primero se iniciara en las mejores condiciones el aprendizaje de la escritura, que no es nada fácil. Claro, te aprenden los niños que tienen entornos favorables, que son niños dotados, pero nos cargamos ya para los restos
a los niños que están en peores condiciones. Entonces, a veces también los padres presionan con sus prisas, presionan con sus prisas. Yo, de hecho, tuve, como cuando cogí primero, era la primera vez que se iba a hacer en el colegio, no se iba a seguir una cartilla, aquellas cartillas, sino que se iba a seguir un método mucho más abierto que permitía que cada niño, el niño aprendiera más por lo fonético, por lo silábico, por lo global. Es decir, era un método que permitía pues, que cada alumno pudiera aprender según sus propias características personales. Con una cosa que era bastante evidente, era que era un aprendizaje comprensivo, es decir, que el niño iba a comprender lo que leía. Cosa que a veces no pasa con otros métodos de lectoescritura, donde el niño no se engaña, porque es verdad que lee, pero no comprende lo que lee, más bien descifra que leer, ¿no? Entonces, claro, es verdad que parece que está leyendo, pero no se entera muy bien de lo que lee, y como todo el proceso de escolar es a través de libros, es a través de lectura, por eso le cuesta tanto al niño ponerse delante de un libro, porque no lo entiende. Es que libros que están escritos en un lenguaje, con unas estructuras sintácticas no adaptadas para los niños, libros para niños canarios o andaluces escritos por una persona con mentalidad de Valladolid o de Asturias. Es decir, que realmente son muchos elementos, es un puzzle muy complejo la educación, no podemos simplificar porque son muchas piezas que hay que encajar adecuadamente, ¿no? Pero desde luego, ya para ultimar lo que tú planteabas, un aspecto fundamental es el respeto a lo propio de cada etapa, vivir plenamente cada etapa, no tener prisas, no acelerar los procesos y no quemar etapas. Y en esa línea, ¿en qué nos estamos equivocando más los padres y las madres? A ver, no sé si, si son equivocaciones o son simplemente modos de responder que están también en la cultura social. A veces también los padres siempre es como que no quieren para sus hijos lo que a ellos les ha hecho daño, quieren evitar a sus hijos, y esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces los padres, yo sí creo una tentación de los padres, porque los hijos es lo que más amáis en el mundo, y claro, a veces el amor es tanto que se convierte en una carencia. O sea, todo en exceso está ocultando una carencia. Hay una parte bíblica que dice que los amó hasta el límite, ¿no? Esa frase a mí me gusta porque hay que amar hasta el límite, todo lo que tú puedas, pero no en exceso. Porque si tú te pasas de ese límite, de esa línea, ¿no?, por decirlo así, lo que tú te pasas, el niño no lo va a desarrollar. O sea, si tú si tú cargas, porque eso no es hacerse cargo, eso es cargar. Si tú cargas con aspectos que ya tu hijo, con 6 años, con 9 años, con 12 años, con 15 años, con la edad que tenga, ya puede asumir, porque ya puede asumirlos, está claro, el bebé no puede limpiarse él solo, y eso no genera ningún conflicto, ni emocional, nada, es obvio, la realidad es obvia. Entonces, cuando el niño puede hacerse cargo de algo, hay que dejarle que se haga cargo. O sea, ya por ejemplo de organizar su mochila, de organizar sus tareas, tiene que empezar el niño a hacerse cargo de lo que es su tarea, porque le estamos enseñando algo muy importante, a que él se haga cargo de las cosas que le corresponden. Entonces uno puede ayudarle en esa tarea. Yo, por ejemplo, cuando mandaba tareas a casa, se lo decía a los padres, digo, ojo, yo no quiero que los niños se encuentren a una policía o a un profesor particular. Digo, yo os eximo como maestro de esa responsabilidad de que los alumnos, vuestros hijos, hagan el trabajo que yo les pongo. Esto es un tema que quizá luego abordemos cuando hablemos, si queremos hablar de los deberes y de las tareas, ¿no? Porque es un tema complejo que hay que perfilar muchas cosas, pero en principio yo le decía, no, yo soy el que le pongo el trabajo. Claro, yo intentaba hacer un trabajo razonable, les daba mucho margen de tiempo, que el trabajo que hiciera en casa no fuera más de lo mismo que hacían en clase, sino en clase, como nos dedicamos más a cuestiones relacionales, de experiencias vivenciales. Bueno, pues si luego una cosa de colorear, pues a ver, que estén los niños coloreando allí en clase, sí, yo estoy muy tranquilo en la mesa mientras colorean, pero ahí me pierden a mí los niños y yo pierdo a los niños. Pues si hay una tarea que es de colorear, que el niño está centrado, que le gusta, eso sí que puedo hacerlo solo en la casa. Pues eso se lo mando para casa. Y el tiempo ese lo libero en la clase para una dinámica más relacional, que es cuando va a estar con sus compañeros y con su maestro. Entonces, sí, si yo mando una tarea a casa, le decía a los padres, bueno, tú primero le preguntas, eso es importante, le preguntas qué tal el día, cómo te has sentido, qué cosas has aprendido, y José María, ¿tiene algo pendiente, alguna tarea? Por saber, para que el niño vea tu interés, que te importa lo que vive en la escuela. Eso es fundamental. O
sea, por eso los niños, hijos de familias que no han pisado la escuela o lo han pisado desde el fracaso, son niños que arrastran esa misma dinámica de sus padres, porque para sus padres la escuela no fue un espacio gozoso, para ellos la escuela, bueno, fue un mero lugar de tránsito. Entonces, queramos o no, eso ellos, los niños respiran, los niños captan el alma de cómo sentimos las cosas. Entonces, cuando para ti la escuela es un lugar, es un aparcamiento de tu hijo, es un lugar donde ahí lo tienen ocupado, realmente tú no vibras, tú no valoras el trabajo del maestro, tú no vibras con lo que está haciendo el niño y el niño eso no lo valora. Entonces, yo sí le pido eso a los padres, que le pregunten, que sientan que para ti es muy importante el tiempo que están en la escuela, que para ti es muy importante y honras y quieres en lo profundo de tu corazón al maestro o a la maestra que tenga a pesar de sus defectos, que esto también es importantísimo, pero hasta ahí. Bueno, ¿tienes tareas? No la hace. A la tercera, dice, bueno, pues mañana José María se la apañará contigo, porque es un trabajo que pongo yo. Entonces yo como maestro no tengo por qué hacer responsable a los padres de una tarea que los niños tienen que hacer, aunque yo soy el responsable de la tarea que hace, aunque sea en casa, porque se la mando aunque la hace en casa, pero es un trabajo que le mando yo desde el colegio, y es una tarea escolar, aunque el niño la haga en la casa. Entonces, bueno, yo sí pediría eso a los padres, ¿no? Sí pediría creo que los padres se pueden estar equivocando, entre comillas, porque en las prisas también es lo mismo. A ver, porque no son equivocaciones, son formas de latir nuestra cultura. Es lo que nosotros respiramos y tú acabas interiorizando. Pues tú acabas con la prisa, estás viendo que hay una gran competencia social, entonces no quieres que tu hijo, para que pueda tener un puesto donde esté bien, va a tener que competir con otros tantos. Y se nos van filtrando una sociedad donde en lugar de cooperar aprendemos a competir. Todo eso está ahí presionando también a los padres, ¿no? ¿Nos falta entonces formación a los padres? Porque yo a veces me hago la pregunta de ¿nos falta información, formación, sentido común? Porque también hay una diferencia entre la crianza o la educación natural, de manera espontánea, y la aprendida, ¿no? Hay padres que a lo mejor no sienten ningún tipo de interés o de preocupación por lectura de cosas relacionadas con el desarrollo evolutivo de los niños, ni con la educación, ni nada, y simplemente actúan como padres y madres de manera innata o según los modelos y las referencias que han tenido anteriormente. Y a lo mejor hay otros padres que, bueno, pues a veces incluso puede resultar excesivo la preocupación por formarse, por aprender y que resulte todo como muy medido en cada momento, ¿no? Muy meditado previamente. Entiendo que el término medio es lo que debe de primar, claro, como casi siempre, ¿no? Pero la formación, o sea, yo creo que sí es un elemento fundamental en la comunidad educativa. O sea, yo cuando prefiero no solamente los padres, cuando entiendo ya padres, madres, abuelos, porque a ver, hay que reconocer que hoy los abuelos están desempeñando un papel fundamental en la educación de muchos niños que están siendo cuidados y atendidos por sus abuelos. Entonces, no solamente escuela de padres, habría que hablar ya de escuela de abuelos y abuelas, escuela de titos, escuela de cuidadoras, es decir, porque todos somos responsables de la educación de los niños. Entonces, yo siempre he sentido esto, ¿no? Si en un pueblo, desde el municipio, con todos los centros educativos, hubiera escuelas de formación, pero en la clave de que esa formación empezara ya con los jóvenes, educándoles, por ejemplo, en la formación de las parejas. Esto es algo así, esto es un tema social, se rompe una pareja cada 3 minutos y además se rompe mal, o sea, porque si se rompe el vínculo, pero queda la amistad y quedan adultos que pueden gestionar, que si por lo que sea ha habido una ruptura del vínculo, y esto está afectando mucho a los niños también, ¿no? Entonces, realmente, ¿dónde aprende un chaval hoy a construir una pareja, a construir una familia? Eso no se aprende de cubatas o de botellona. Entonces, tenemos que crear espacios en la sociedad donde los chavales aprendan realmente también qué es la pareja, qué es el amor, porque esto donde lo aprende un chaval. Por los modelos sociales que nosotros asociamos, esta confusión que hay entre el amor, el erotismo, realmente lo sexual. Esta sociedad no enseña a amar, esta sociedad no coloca la sexualidad. ¿Tiene que ser en un sitio diferente a la escuela? ¿El aprendizaje de todas esas cosas que estás nombrando? Bueno, no tiene por qué ser en la escuela, es decir, lo planteas como... Tiene que ser en la escuela, tiene que ser parte en la escuela, parte en la familia, parte en los medios de comunicación, en los videojuegos que los niños compran. Es decir, esta cosa, hubo un anuncio de la FAD, Fundación contra la Drogadicción,
hace años en el que se veía un chico que iban a bautizar a un niño, ¿no? Y se veía que venían, decía el padre, el padrino, iban llamando a su maestro de infantil, al de primaria, al músico que iba a ser el músico que él iba a escuchar sus canciones, al que va a construir el videojuego. Es decir, lo que no puede ser es que todo cargue sobre la escuela. Sí, porque sobre la escuela estamos vertiendo educación de género, educación en valores, educación emocional, educación sexual, ahora va a venir la educación vial. Sí, en la escuela la sociedad está descargando desde una actitud muy poco responsable sobre las espaldas de la escuela todo lo que hay que hacer educar a un niño. Bueno, la escuela tendrá que asumir su parte, pero es que encima no le quitamos ni esto, hay que prepararlos todavía también para el trabajo, hay que prepararlos para que tengan competencia social. Es decir, la escuela está con tal peso que ahí te explican la tristeza y la pena que hay en los maestros y en los niños, porque alegría significa estar aligerado, ¿no? Entonces tendremos que soltar parte de ese peso. Entonces realmente yo creo que tenemos que, ya no se trata lo que había hace años, en lo que estaba muy delimitado lo que hacía la familia, lo que hacía la escuela, porque era un entorno social mucho más simple, estaba más marcado. Hoy no, es decir, hoy un niño aprende tanto más que en la escuela a través de su móvil, de la tablet o del ordenador, porque pasa muchas horas manejando información, a veces no adecuada, el niño accede a estímulos no adecuados a su edad, porque no hay un control, ya los padres no tienen el control que había antes, ¿no? Ya se les escapa esa capacidad de control. Entonces tenemos que hacer un replanteamiento de manera que entendamos que, aunque siga habiendo parcelas específicas de cada ámbito, ¿no? Tiene que haber como un latido más común, un consenso común de que todos somos responsables, todos tenemos que participar de la educación de un niño. Entonces, te decía, pues si tú imagínate que empezamos porque haya programas en los ayuntamientos donde este tema de la pareja, de la convivencia, de las relaciones con los otros, y que luego pudiera haber, cuando sobre todo los niños son pequeñitos, cuando más las madres, sobre todo las madres se implican, no van a la escuela, visitan todo lo de la escuela, luego conforme va creciendo, ya en secundaria ya hay que llamarlo para que pueda pisar el centro, ¿no? Entonces esto no tiene por qué ser así, porque es verdad que ya el niño tiene otra edad, no estás tan próximo, pero la actitud del educador es la misma. Es decir, esta observancia del educador no cambia aunque tenga el niño 3 años a tenga 17. Es verdad que hay un cambio en las relaciones, tienes que ya, lo que te decía, dejar lo que el chaval puede ir haciendo, porque ya es más autónomo, pero la presencia del educador siempre ha de estar ahí, ¿no? Es como un faro, que aunque parezca que el niño está dándole la espalda, el niño siempre, aunque sea adolescente, está de reojo mirándote, ¿no? A ver hacia dónde tú apuntas y hacia dónde tú alumbras. Entonces, esta formación realmente es un reto que tenemos de educarnos, padres y maestros, educar a los padres en el ejercicio de la tarea educativa. Por una razón, tú decías, estos padres que lo hacen de manera natural, bueno, pero hoy ya, en una sociedad tan compleja como esta, antes podía ser, es decir, el niño crecía en una familia muy numerosa, veía a su padre trabajar, porque el padre trabajaba cerca de casa, había casas, es decir, era un entorno todo muy lento, había muy pocos estímulos, entonces era más fácil, para aquellos padres era mucho más fácil. Y no es que aquellos padres fueran extraordinarios, que no lo fueron, lo hicieron como los de ahora, como supieron y pudieron, pero lo tenían mucho más fácil que un padre de hoy. Esos padres, por ejemplo, no funciona, sin embargo, o sea, sintiendo, perdona que te interrumpa, sintiendo, porque los padres sentimos esa preocupación y muchas veces esa falta de información o que se nos escapan cosas, hay recursos, es decir, hay iniciativas, hay gente que trata de poner en marcha escuelas de padres, conferencias, formación en bibliotecas, en centros culturales, en los propios colegios, es decir, hay muchas veces que hay un cierto sector de la población que trata de mover ese tipo de cosas, pero no funciona. ¿Por qué? Bueno, no funciona mayoritariamente. O muy minoritariamente. Sí, funciona con un público muy reducido. Sí, es así, pero a ver, es lo que parece, pero eso lleva a todos los terrenos, eso no solamente en la escuela y la educación. Tú ahora mira, por ejemplo, los programas más vistos en televisión, o sea, y los programas, un programa que hubiera educativo en televisión no es el que tiene mayoría, siguen siendo estos programas que llaman de prensa del corazón, que yo ya he pedido, y aprovecho ya este entorno, que ojalá alguien se haga eco, ¿no? De esta prensa del corazón, que yo llamo prensa del intestino grueso, ¿no? Y no del corazón, y que no es prensa rosa, sino negra.
Entonces, lo que todavía, en el nivel de conciencia que hay mayoritariamente todavía, bueno, pues la gente ve con lo que vibra de alguna manera, también lo que le ofertan, ¿no? Entonces, también ahí tenemos mucho, te digo lo mismo, tenemos mucho que recorrer, mucho trabajo por delante. Ahora, ¿de qué se trata? Primero, la conciencia de que todo cambio real, y esto va a ser un cambio real, y por eso va a ser lento, y hay que tener paciencia, todo cambio real parte de abajo arriba y de dentro hacia afuera. Hasta ahora los cambios han sido de fuera hacia adentro y de arriba abajo. Y por eso no han cambiado las cosas grandemente, ¿eh? Entonces hay que tener paciencia para este cambio necesariamente tiene que ser en grupos pequeños. Yo siempre digo, porque claro, yo ahora me muevo mucho por toda España y yo veo que hay mucho movimiento, o sea, hay mucho movimiento. Lo que pasa es que es un movimiento que no se ve, o sea, hay escuelas haciendo un trabajo impresionante, hay escuelas de padres funcionando por muchos sitios, hay padres, o sea, hay padres que hoy están dando una educación a sus hijos como nunca ha recibido un niño humano, como nunca. Entonces, eso también hay que verlo. Que no es toda la gran masa de población la que lo hace, evidentemente que no. Entre otras cosas porque todo trabajo de conciencia no puede ser masivo. La masa, por definición, es inconsciencia, es manipulable. Estamos en un movimiento que yo le llamo de los muchos pocos. Es decir, hay unos poquitos de padres aquí, otros poquitos de padres aquí, de maestros aquí y allí, y pero somos muchos pocos, que seguimos creciendo. Yo diría de una manera exponencial. Y el día menos pensado, no sé cuándo será, algo sucederá que realmente se dé un cambio cualitativo y también cuantitativo. Mientras tanto, ¿qué nos corresponde a lo que ya tenemos esa conciencia? Seguir caminando, paso a paso, sin prisa y pausadamente. ¿Y cómo puede ser la organización familiar, personal, para que haya tiempo de descanso personal, tiempo de dedicación a los hijos, tiempo de cubrir con las obligaciones del trabajo o del hogar? ¿Cuál podría ser una organización ideal o perfecta? Bueno, pues eso cada uno tendrá que, también en función de las condiciones personales de cada uno, va haciendo. Sí, por ejemplo, mira, yo recuerdo una de las dinámicas que hicimos en la Escuela de la Comunidad Educativa de Formación de Padres, era una especie de como tartita de queso en porciones, ¿no? Y eran sobre todo madres. Tenían que ir rellenando, haciendo como un gráfico así, de qué ocupaban su tiempo. Y entonces luego les dije que pintaran en rojo el espacio del día que sentían que era para ellas. Allí no había rojo por ningún sitio. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que también hay, sobre todo las madres, hay que hacer un replanteamiento. Es decir, si nosotros colocamos, a ver, el colocar al niño en el centro, si cuando tú colocas al niño en el centro, generas una periferia. En este caso el padre queda periférico. Ahora, como coloco al niño al centro, pues ahora como el niño quiere jugar al fútbol, yo el día que tengo de descanso, el sábado me tengo que levantar a las 8 para llevar al niño al partido de fútbol a las 8. Con lo cual, mi descanso está por detrás en la prioridad del entretenimiento del niño. Entonces, eso es algo que tendremos que hacer los adultos, un discernimiento, ver qué cosas ponemos primero. Por supuesto que el niño tiene derecho a las cosas fundamentales, eso sí que eso es evidente, ¿eh? Pero hay cosas, bueno, pues a lo mejor habrá que negociar los padres con los que llevan los equipos de fútbol de los niños infantiles, que no hagan ya un partido antes de las 10 de la mañana, que los padres puedan descansar, por ejemplo, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un niño crece con esta conciencia de que todo el universo está alrededor suyo, estamos creando pequeños emperadores. No se trata de construir que el niño sea el centro, sino que en lo que hacemos con los niños, el niño descubra su centro, que es diferente. Por eso cuando decía una educación paidocéntrica, no es una educación, el centro no es el niño, el centro no es el maestro, el centro no es el libro, no es el conocimiento. El centro de la educación siempre es el encuentro humano. Entonces, cuando tú colocas el encuentro humano en el centro, ya te dan pistas. Por ejemplo, bueno, ¿y por qué no? Un tiempo que estoy con mi hijo es un tiempo de descanso. Cosas en las que yo fundamentalmente descanse.
Pero hay una cosa que un niño tiene que aprender. Un niño tiene que aprender que el adulto necesita su descanso y que para ti es una cuestión tan importante como otra, porque de hecho lo harías si estuvieras enferma. O sea, tú en un sitio de enfermedad, ahí sí que la enfermedad lo pone cada cosa en su sitio. Entonces, si un niño quiere una cosa, pero tú estás enferma, pones por encima de todo el cuidado de tu cuerpo, para que luego puedas seguir cuidando a tu hijo. Así tenemos que ver el descanso también. No hay que esperar que el cuerpo nos grite con la enfermedad o con el sufrimiento. Nos tenemos que adelantar desde la conciencia. Entonces, esta cultura necesita reelaborar todo, por eso voy a tener que hacer una segunda parte seguramente, hablar sobre la revolución del descanso, porque siento que es una revolución pendiente el descanso. Realmente necesitamos que los padres descansen, entre otras cosas porque tú descansada vas a tener otra alegría, otro tono, otra vibración. Tu hijo te va a disfrutar. O sea, ¿cómo te disfruta tu hijo? ¿Es que tu hijo te disfruta en algo cuando estás cansada, tensa, agobiada? Es que el tiempo que estás no estás. O como estás ahora en este modelo de padre-madre taxista, donde los padres están continuamente llevando a los niños de un sitio a otro y no están con ellos. Pues a lo mejor los niños no tienen que desarrollar 14 actividades, que desarrollen 4. ¿Qué hacíamos nosotros cuando pequeños? ¿Cuántas actividades desarrollábamos? En la calle, que era una actividad global, donde hacías de todo y aprendías de todo. Entonces también ahí, yo creo que los padres, en ese exceso tal vez, estamos desubicando a los niños. Porque un niño que se siente centro acaba siendo un déspota. Un niño tiene que sentir que se le respeta desde lo más profundo, que se le ama desde lo más profundo, que se le atiende en sus necesidades profundas, no en los deseos artificialmente creados por la publicidad, sino en los deseos, en los anhelos profundos del corazón. Pero para eso tiene que sentirlo el adulto. Si tú estás desconectado de tus anhelos como ser humano, si tú estás desconectado de tus necesidades fundamentales como ser humano, no puedes activarlas en los niños. Entonces, al final vemos que los niños no son el problema, los niños son el espejo donde tenemos que mirarnos para ver cómo estamos nosotros. Luego, tal vez el tema ya no es ¿qué hago con los niños?, es ¿qué estamos haciendo con nosotros? Porque cuando nosotros respondamos adecuadamente a ¿qué hago conmigo?, te aseguro que el que haces con tu hijo va a brotar espontáneamente. Vas a tener la lucidez de la sabiduría para afrontarlo, porque tú vas a estar con otro temple, con otra presencia, con otra claridad, con otro discernimiento. Mira, hay un episodio, yo cuando explico esto del descanso, yo ahí remito a esta cosa de la Biblia, ¿no?, cuando dicen al 7º día descansó, ¿no? Y siempre digo que, bueno, a ver, yo no me imagino a un señor de barba blanca sudando la gota gorda después del Big Bang, ¿no? Bueno, yo digo que al 7º día Dios, estamos en la metáfora bíblica, no descansa porque estuviera cansado, lo hace para crear el descanso. Luego significa que el descanso es un espacio creativo, porque uno se recrea en el descanso. Y entonces, si uno sigue leyendo, dice, bueno, ¿y qué hizo en el descanso? ¿A qué se dedicó? ¿A ver partido de fútbol, alguna película? ¿Se fue a las grandes superficies? No, dice la Biblia que se dedicó a contemplar lo que había hecho y vio que era bueno. El descanso es dotador de sentido y por eso andamos sin rumbo. Y como nosotros hemos perdido el norte, los niños están desnortados, porque como no paramos, tú cuando andamos perdidos, tú dices, andamos perdidos, pero no nos paramos. Cuando uno se pierde en el camino, lo primero que hace es pararse, ver dónde estoy, cómo estoy y ver por dónde tiro. No, esta cultura seguimos caminando a la deriva. Estamos perdidos, pero seguimos caminando, que pedimos 4 horas más a la vida. ¿Para qué quieres 4 horas más? ¿Para acabar más cansada todavía? Yo suelo decir en las conferencias últimamente, no es que no tengamos tiempo, es mentira, es que tenemos un exceso de tareas. Entonces, cuando tú le estás diciendo a tu vecina que es que no tienes tiempo, tú eres una menesterosa de la vida, te falta algo, careces de tiempo. Entonces estás en la conciencia de carencia. Pero si tú le dices a tu vecina, jo, mira, es que tengo una cantidad de tareas que hacer, estás expresando una abundancia. Por lo tanto, como tengo tanta tarea, voy a ser generoso, voy a repartir, algunas voy a soltar para que las coja a quien le corresponde, y otras las voy a repartir y otras voy a dejar ahí, por si alguien las asume. Es este segundo gran secuestro, que es el secuestro del tiempo. La dificultad muchas veces viene por saber discriminar o determinar qué soltar en cada momento, ¿no? Claro, eso es discernimiento. Claro. Es discernimiento, pero ¿cuándo disciernes? Cuando tú te paras
con un lápiz y un papel y con minutos por delante para sentirte, sentir y ver por dónde sigues. No hay ese hábito de la reflexión. No hay en ningún sentido, ya no hay reflexión en ningún sentido, ni lo hay en el sentido de que las personas reflexionen. Hoy todos son opiniones de café. Tú ves los tertulianos, o sea, este modelo de tertulia televisiva, tú nunca has visto una tertulia televisiva donde alguien haya modificado la opinión con la que entró, nunca. Luego, no son diálogos, son sumas de monólogos, y a veces cuanto más gritas y peor y más insultas, más voz te van a dar en el programa, ¿no? Porque vas a subir la audiencia. Entonces, nos falta, no tenemos ese hábito reflexivo, pero tampoco en la escuela. ¿Dónde el niño tiene tiempo para reflexionar la tarea? Si está que ya está la maestra metiéndole prisa porque dentro de 10 minutos viene la que le sustituye. Entonces, realmente hemos perdido al no tener tiempo, que es lo que tenían nuestros antiguos. Tenían tiempo. ¿Quién padecía de fibromialgia, de fatiga crónica antiguamente? Son enfermedades de ahora, de esta cultura, donde dice la fibromialgia que es el dolor de la fibra muscular, porque el músculo no puede con tanta tensión, ya no puede con este ritmo de vida. Entonces, todo este mundo es el que el niño respira, el que el niño transpira cada hora, cada minuto en su casa, en la escuela, en lo que le rodea. Y luego queremos que un niño esté centrado, atento, sereno en la tarea. Qué bonito sería para un niño, por ejemplo, que te vea entrar tú entras a casa y sientes que estás cansado, estás alterado. Pues tú le expresas lo primero a tu hijo, que te está demandando que juegues con él. Pero tú tienes que decirle, mira, ¿cómo se llamaba tu hijo? Marina o Irene. Marina, primero le validas lo que siente. Sé que ahora lo que te apetece y estás deseando, que mamá ha estado todo el día fuera, estar conmigo. Dice, yo voy a estar contigo, porque yo también quiero estar contigo. Ahora, dame 10 minutos, 15 minutos para que yo pueda estar contigo bien, feliz, contenta y descansada. Vengo agotada. Entonces la niña va a abrir los ojos y va a ver y te va a seguir a ver qué haces. Pues tú te vas a retirar, no sé, al sofá, a donde sea, vas a cerrar los ojos. Le estaremos enseñando a los niños algo fundamental, que su mamá se para y cierra los ojos. Mira qué curioso, tú te paras, porque cuando te paras, te reparas. Nos reparamos al pararnos. Y lo que la niña va a notar, porque te ha oído el tono de voz, cómo tú has entrado en casa, la niña va a notar que cuando tú después de 10, bastan 5 minutos, bastan 10 minutos, pero eso habrá que enseñarlo también, en los cuales tú cuando salgas, tu tono de voz, tu presencia va a ser diferente. La niña estará aprendiendo y te preguntará, ¿qué haces, mamá? Y tú le explicas, cierro los ojos porque voy a hacer un camino hacia adentro. Voy a hacer un camino al corazón, voy a hacer un camino por esa casa que es mi cuerpo, voy a relajarme, voy a respirar, lo puedes hacer en voz alta, como yo lo hacía con los alumnos, hasta que lo aprenden. Entonces, en ese tiempo tú descansas, tu hija descansa. El descanso tiene que ser considerado como un latido de la vida. Todo el latido, lo otro es taquicardia, lo otro es infarto. Infarto viene de infartus, es saturado. Lo que nos infarta es la saturación. Entonces, tenemos que ver que el descanso, la pausa, es parte del movimiento de la vida. Y la escuela tiene que tener otro ritmo, pausado. Hace falta una revolución no solamente en los horarios del tiempo, también del tempo. Es decir, de cómo planteamos las tareas, cómo planteamos las actividades, cómo se camina. O sea, tú vas a las facultades, a las universidades, o sea, cómo camina el profesorado de una cosa a la otra. O sea, tú ves que vamos de un sitio para otro sin estar nunca en ningún sitio, ¿no? Realmente tenemos todo un reto por delante, que es liberarnos del secuestro del descanso y del tiempo. Volviendo un poco al tema de la escuela, ¿diría, José María, que actualmente la escuela pública que tenemos es una escuela de calidad? ¿Podemos sentirnos tranquilos y confiados en la educación que tienen nuestros hijos actualmente en Andalucía? Bueno, antes de responderte, te plantearía otras preguntas. ¿Tú dirías que la política que tenemos es una política de calidad? ¿La televisión, los medios de comunicación, es una prensa de calidad? No. Si me lo preguntas a mí, te digo que no. Es decir, primero, no se puede generalizar. O sea, la escuela pública, a ver, ¿qué es la escuela pública? A ver, la escuela pública, ¿cómo hablas de colegios concertados o colegios privados? A ver, yo he conocido colegios privados
donde he visto muchísima libertad, y colegios públicos donde he visto muy poca libertad, incluso en el profesorado, dependiendo a ver qué inspector, qué administración o qué director te toca, ¿no? Directora. Es decir, la realidad nunca cabe en una etiqueta, por eso las generalizaciones son tan injustas, ¿no? Porque, a ver, yo sí que siento, yo soy hijo de la escuela pública, soy un defensor de lo público, posiblemente porque lo público es lo común, es lo de todos. Bueno, pero también se puede servir a lo común de todo, a lo mejor desde un centro concertado. He conocido centros concertados de verdad de un trabajo impecable. No es verdad, he visto centros concertados dedicados a los niños más desfavorecidos en condiciones muy penosas de trabajo, y que tampoco podemos tener esa mirada tan estrecha, ¿no? Yo sí que siento, porque hay algo que yo no entiendo, o sea, ¿por qué hay colegios privados o concertados, o colegios con una determinada incluso modelo educativo, por ejemplo de las escuelas Waldorf, ¿no? Donde esas escuelas pueden organizar como les da la gana el currículum, los agrupamientos, los horarios, los espacios? ¿Por qué yo sí, un maestro de la pública no? O sea, yo realmente lo que siento es que la escuela pública debería ser el espacio por excelencia donde los maestros pudieran renovarse, experimentar pedagogías alternativas, donde sintieran un gran apoyo social, un gran apoyo público, un gran apoyo desde lo político. Realmente, ¿por qué? Porque es la escuela de todos y para todos, ¿no? Entonces siento que realmente si algo yo siento, ¿no?, como maestro, me siento siempre un maestro público, es que realmente la sociedad tiene que velar mucho más por la educación, mucho más por los maestros. La escuela nunca puede guiarse por el criterio de la rentabilidad económica, todo en educación es una inversión a largo plazo, eso es seguro. Pero también es verdad una cosa, y es que no solamente se trata de tener más recursos, sino también gestionarlos adecuadamente. A veces hay sitios con muchos recursos que no se aprovechan bien. No se trata de que porque tengo menos alumnos me entrego menos o trabajo menos y me pongo a leer el periódico, sino que porque tengo posibilidades, porque me dan posibilidades, pues tengo tiempo para algo que tendría que hacer el maestro en ejercicio, que es investigar. Ese es otro tema interesante, ¿no? Porque claro, ¿quién investiga? Investigan los profesores de la universidad, que tienen menos horas lectivas, investigan los que están liberados del trabajo con los alumnos, pero quien realmente tiene que investigar es el maestro que está a pie, de obra, ¿no? Y eso significa tiempo. Entonces, todavía en la visión que tenemos, sobre todo del maestro de primaria, no un maestro de primaria que tiene que estar con los niños las 25 horas, porque claro, en realidad es un guardero de los niños, es un cuidador de los niños. No, es que un maestro de infantil, una maestra de primaria, necesitarían en su horario profesional tiempo para lo que hablamos antes de la reflexión, para reflexionar. Claro, yo eso lo hacía en plan voluntario fuera de la casa, porque también estaba soltero, entonces tampoco puede ser que esas tareas que enriquecen tu trabajo, que lo alegran y que encima te aportan, siempre sea a costa del voluntarismo o de tu familia, ¿no? No, eso que esté en mi horario de trabajo también, ¿no? Ese maestro, el maestro no es un peón albañil, un maestro no solamente coloca ladrillos sobre un plano que otros han diseñado, el maestro tiene que ser el arquitecto, el ingeniero y el albañil de su obra. Bueno, y ya así como para terminar, si relacionamos todo esto de lo que venimos hablando con el sistema educativo de Finlandia, ¿consideras que para nosotros es un modelo, un ejemplo válido a seguir o es algo utópico? Primero, Finlandia es el fin del mundo, ¿vale? Está allí. Mira, el éxito no es del sistema educativo finlandés, solo. Es toda la sociedad finlandesa la que se tiene que poner la medalla de que llevan más de 40 años con un mismo modelo educativo. Una sociedad que ha sabido valorar el papel de los maestros. De manera que, si yo hubiera estado en Finlandia, mi profesor no me habría dicho eso de por qué estudia magisterio, porque allí es de las profesiones más reconocidas, mejor pagadas y a las que más se les exige. Entonces, pero también hay que entender, claro, la sociedad finlandesa
la población, con lo que es el Producto Interior Bruto. Es decir, no podemos comparar. Es decir, no podemos comparar un país que es mucho más pequeño, con unos recursos tremendos. Yo sí creo que hay que mirar otros modelos educativos para desde ahí poder releer el nuestro, ¿no? Pero ese trasladar los modelos realmente no funciona, ¿no? Aquí tenemos el reto de crear en el sur, porque esto es un movimiento del corazón, es un movimiento del sur, que en el sur podamos crear también una pedagogía de altura, no tan fría y un poquito con más pasión. Bueno, pues con ese reto nos podemos quedar, ¿no? Nos quedamos. Para finalizar la entrevista.